Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema número 4, que es referente a funciones reales de varias variables. En este caso vamos a darle continuidad con los temas de límites, ¿sale? Vamos a trabajar lo que son límites y lo que son derivadas. El concepto de límite, cuando nosotros lo vemos en lo que es cálculo diferencial o en cálculo de una variable, nosotros lo que trabajamos son funciones. Voy a graficar aquí una función. Lo que hago es poner, por ejemplo, esta función. Aquí tengo el valor x y lo que yo analizo son valores que se aproximen a x por la derecha y valores que se aproximen a x por la izquierda, ¿ok? Cuando yo empiezo a trabajar con esto, lo que observo es que estas aproximaciones, cada que yo me voy acercando cada vez más a x, de un lado o del otro, pues lo que me está dando es un valor en f de x, ¿ok? A esto le llamamos las aproximaciones. Nosotros lo que hacemos es trabajar la función límite de f de x cuando x se aproxima a algún número a por la derecha o el límite de f de x cuando x se aproxima a por la izquierda, ¿sale? Cuando estos dos límites se aproximan al mismo número, o sea, son iguales, lo que nosotros decimos es que la función existe, ¿sí? Y nosotros podríamos hacer el análisis, de hecho sería lo correcto, ¿no? Hacer estas aproximaciones para cada una de los lados del valor x que nosotros estamos tomando, ¿no? Pero sabemos que este análisis a veces llega a ser un tanto engorroso, ¿sí? Bueno, referente a las funciones que nosotros tenemos ya de dos variables, bueno, lo que nosotros tenemos no es trabajar con un punto aquí como x, que nosotros lo tenemos sobre el eje real o el eje de las x, sino que ahora van a ser pares ordenados que van a estar en el plano, en xy o en este caso en AB. Y estas rectas lo que me dice es por dónde yo me puedo aproximar para el punto. Vean que yo me puedo aproximar por esta recta, me puedo aproximar por abajo, me puedo aproximar de derecha a izquierda, de arriba, perdón, hacia abajo. O tenemos otras varias trayectorias, lo podemos hacer por curvas, o sea, podemos tomar, por ejemplo, este valor, o podríamos tomar el valor 0,y, podríamos tomar alguna curva como x cúbica, podríamos tomar alguna otra curva como x cuadrado, o sea, hay varias formas de poder aproximarnos, ¿sale? Al punto que nosotros tenemos aquí. No vamos a trabajar esta parte, lo que quería que vieran ustedes es la generalización ahora también del límite, no solamente estar trabajando con aproximaciones en el eje de x, sino que ahora las aproximaciones son en el plano x, y, ¿sale? Bueno, ¿qué pasa cuando un límite no existe? Por ejemplo, aquí lo que yo estoy dando es esta función que va de x, y de 0 a 0. Lo que hago es una aproximación tomando, por ejemplo, me aproximo en el eje x, es decir, cuando y vale 0, estoy aproximándome sobre esta recta, y de manera gráfica, en lugar de poner x, y, pues voy a poner x, 0, porque en este caso y vale 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues en lugar de poner y, voy a poner 0, que serían los elementos que están acá. Por eso me queda solamente x cuadrada entre x cuadrada. X cuadrada entre x cuadrada es 1. Y ahora hago que x valga 0, sale la otra trayectoria. Si se dan cuenta, las x se eliminarían porque valen 0 ahora y me quedaría 3y cuadrada negativa, 2y cuadrada en la parte de abajo. Estos se eliminan y me quedan menos 3 medios. Si se dan cuenta, yo hice estas aproximaciones por distintas trayectorias y me están dando distintos límites. Por lo tanto, aquí la consideración es que el límite no existe, ¿ok? Bueno, este es un ejemplo nada más, considerando las aproximaciones por dos lados, ¿sí?
pero vamos a trabajar la parte de los límites en la situación de utilizando los teoremas de las propiedades que nosotros conocemos de los límites, solamente que ahora pues nosotros utilizábamos la idea de sustituir el valor de x del que nos daba el límite, ¿no?, en la función. Sin embargo, ahora no nada más es x, sino que también va a ser y. Lo podemos aplicar para sumas, para restas de funciones, para multiplicación de funciones o división de funciones. Asimismo, en la parte del teorema 4, 2, 1, pues tenemos tres límites fundamentales, que es el límite de una constante, es igual a una constante, el límite de x va a valer a, porque en este caso es el punto que nos están manejando aquí, ¿sale? Y el límite de y, pues valdría en este caso b, ¿vale? Si tenemos una constante multiplicando a la función, recuerden que la constante sale del límite y perfectamente yo podría trabajar con esta parte, ¿ok? Bueno, vamos a los ejemplos. Calcular el límite de x más y cuadrado cuando x, y se aproxima a 2, 3. Lo que vamos a hacer aquí, en este caso sería lo puedo separar, puedo hacer lo siguiente, límite de x más el límite de y cuadrada. Aquí estaríamos aplicando la propiedad de las sumas, ¿sale? Aquí luego lo podemos hacer todavía más directo, sale mucho más directo. Aquí me borro esta parte. Aquí, coma y que va a 2, 3, ¿sí? Si se dan cuenta, esto se reduce a trabajar límites de una sola variable. Entonces aquí el límite de x sería 2 más 3 al cuadrado y esto nos da 2 más 9, que es 11, ¿ok? Esto es una forma de hacerlo, digamos, desmenuzando o utilizando las propiedades. La otra sería límite de x más y, creo que es la que a lo mejor ustedes dirán, pues nos podemos ir más directo, ¿no? Aquí lo paso otra vez el límite y bueno, aquí sería 2 más 3 al cuadrado, o sea, ya aplico directo la sustitución. Aquí me daría 2 más 9 es igual a 11, ¿sale? Este es el valor del límite de esta función. Tengo otra función, límite de e a la xy, sobre x más y más 1, cuando x, y se aproximan al punto 0,0. Aquí vamos a hacerlo ya directo, sería e a la 0 por 0, aquí sería 0 más 1. Ustedes recuerden que 0 por 0 es 0 y aquí nos daría e a la 0. Aquí nos da 1, 0 más 1 es 1. Y en la parte de arriba e a la 0 es 1 sobre 1, el resultado es 1. Esto sería el límite que nosotros tenemos ahí, ¿ok? Y bien, aquí para esta parte del límite no puedo cancelar nada porque aquí hay un signo de más, aquí abajo también, entonces no puedo eliminar, todo tiene que estarse multiplicando para poder eliminar, ¿ok? No se puede en este caso, si se dan cuenta nos va a quedar 0 más 0 en la parte de arriba, 0 más 0 en la parte de abajo, aquí sería 0 sobre 0, y lo que nosotros vamos a decir que el límite no existe, y con esto nosotros quedamos. ¿Por qué le ponemos no existe? Nos da una división 0 sobre 0, es una indeterminación. Por el momento podríamos utilizar a lo mejor algún cambio en coordenadas polares para quitar esta indefinición, pero bueno, lo interesante aquí es poder saltar al límite que a nosotros nos interesa, en este caso para trabajar lo que es la derivada, ¿sale? Entonces, vean que los límites también los podemos calcular para funciones de varias variables, en este caso para dos variables, y solamente hacemos lo referente a la sustitución que nosotros ya conocíamos. Bien, derivadas parciales. El concepto de derivada parcial se ayuda de lo que nosotros conocemos de la derivación ordinaria, que es la que ustedes vieron en cálculo diferencial. Y bueno, con respecto de, en este caso vamos a trabajar funciones de dos variables, por lo tanto, en este caso es x y y, voy a derivar con respecto a x y también voy a derivar con respecto de la variable y.
¿ok? El símbolo que nosotros vamos a trabajar para indicar que son derivadas parciales, ¿sale? Es esta que tenemos acá. Si se dan cuenta es una D, pero la parte de arriba es como más estilizada, ¿sí? Este es nuestro operador de derivada parcial con respecto de X y este es el operador de derivada parcial con respecto de Y, ¿ok? Para calcular la derivada de z es la fórmula de límite es muy similar, solamente que ahora lo que nosotros tenemos aquí es una función que depende de x y de y, ¿no? Lo que ustedes vieron en cálculo diferencial solamente dependía de x, y aquí también esta función, si se dan cuenta, el h o el incremento está afectando solamente a x y a y lo está dejando fijo, no lo está cambiando, lo único que está cambiando es para x. ¿Por qué razón solamente cambia para x? Ah, pues porque la derivada parcial que yo voy a calcular es con respecto de x, ¿ok? Y a y lo deja fijo, o también vamos a estar utilizando la idea de constante, lo va a dejar constante, no lo va a mover, no importa el punto en el que nosotros estemos evaluando, ya va a ser constante. Cosa contraria a que yo quiera derivar parcialmente con respecto a y, lo que vamos a hacer aquí es que a y lo va a modificar, vean que el incremento ahora se hace sobre y al que deja fijo es a x. Ahora el que deja fijo es a x. En sí el cambio es solamente en esta parte del límite. Menos f de x, y es la función original. Podríamos, acuérdense que las derivadas las podemos calcular con esta definición. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de que nosotros podamos hacerlo todavía mucho más práctico, ¿ok? Vamos a considerar que estos límites van a existir para que yo pueda calcular la derivada parcial. No siempre se puede, esto va a depender del tipo de función y pues vamos a ir de las funciones más fáciles a las más complicadas, ¿ok? Aquí tengo una guía para que ustedes puedan derivar parcialmente, ¿sale? Dice, por reglas de diferenciación ordinaria se entienden a las reglas formuladas en tu curso básico de cálculo diferencial, como la regla del múltiplo constante, la de suma, producto, cociente, potencia y de cadena, ¿ok? O sea, si yo les digo por la regla de diferenciación ordinaria, quiere decir todo lo que ustedes ya vieron en cálculo diferencial, ¿sale? Dice, para calcular la derivada de z con respecto de x, vamos a emplear esas reglas que ustedes ya conocen de ese curso y van a tratar a y como constante, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí me dice que yo voy a derivar a x y lo que no tenga x, ¿sale? Si no tiene x, entonces, ¿qué va a hacer? En este caso, y va a ser una constante. Para z, pues me dice que para la segunda parte me dice que la derivada de z con respecto de y, pues y es la variable. Ahora y se vuelve variable, se activa como variable. Voy a ordenar, a derivar de manera normal y voy a tratar ahora a x como constante, ¿sale? Entonces, se parece mucho a la derivación implícita, este concepto de que si no es x, entonces es constante, si no es y, entonces es constante para cada uno de los casos y todo lo vamos a aplicar normal, ¿ok? Vamos a ver con un ejemplo, ojalá si tienen dudas puedan repetir esta parte del video las veces que sean necesarias para que ustedes entiendan el concepto, ¿ok? Bueno, tenemos símbolos alternos y esto va a depender de cómo está escrita la función. Habrá funciones que yo las escriba como z igual a 2x cuadrada y cuadrada, ¿no? Un ejemplo más 5. O habrá la misma función, pero vean que ahora pongo f de x, y igual a 2x cuadrada y cuadrada más 5, ¿sale? Es lo mismo, solamente que uno le pongo z y el otro le pongo f de x, y, ¿sale? Y bueno, si yo voy a calcular la parcial de f, o sea, de esto, pues voy a poner la parcial de f con respecto de x. Si la notación es z, bueno, sería la parcial de z con respecto de x. Estas son iguales, me va a calcular exactamente lo mismo. Y tengo otra notación, f sub z. F sub z me dice que es la parcial perdón, aquí es al revés, es z. Bueno, ya la tenemos aquí. Aquí sería f, ¿sale? F sub x, ¿sí? Aquí le cambian, por favor, es f sub x. ¿Qué quiere decir? Que voy a calcular la parcial de f con respecto de x, o sea que vendría siendo referente a esta forma de escribirla.
Y z sub x es la parcial de z con respecto a x, ¿no? Que vendría siendo esta forma, nada más que la llega a reducir. Y bueno, aquí esto es con respecto de x. ¿Y cómo lo vamos a leer? La derivada parcial de f con respecto de x para el primer caso, la derivada parcial de z con respecto de x para este segundo caso, ¿sí? Y con respecto de y, bueno, pues utilizamos la misma idea, solamente que ahora lo que está cambiando es la parte de abajo, ¿no? Porque ahora va a ser con respecto de y. F y z sigue siendo lo mismo, es la misma idea. O el caso de la parte toda más compacta, ¿no? F sub y, que sería la parcial de f con respecto de y la parcial de z con respecto de y, que es lo que nos está indicando aquí en cómo se lee, ¿ok? Tenemos símbolos entonces alternos para poder indicar las derivadas parciales. Y bien, derivada parcial. Aquí tengo una función, es una función polinomial, ¿sale? Todas sus potencias que están ahí son potencias enteras y positivas. Y me pide encontrar la parcial de z con respecto de x y también la parcial de z con respecto de y, ¿ok? Vean, voy a poner... aquí la voy a escribir 4x cúbica y cuadrada menos 4x cuadrada más y a la 6 más 1. Me pide calcular la derivada de z con respecto a x. De acuerdo a la guía que tengo ahí, me dice que si yo quiero calcular la variable con respecto de la variable x, ¿sí? Todo lo que no sea x se va a volver constante. Es decir, y cuadrada es constante, y a la 6 es constante y 1 es constante, ¿sale? Esto es lo que me dice esa parte. Lo que estoy poniendo así en azul, ¿qué quiere decir? Pues no lo voy a derivar, lo tengo que dejar ahí en esa parte. Ahora, voy a poner aquí una función, ¿ok? Y me pide derivarla. Esta es una derivación normal, derivada de y con respecto a x, esas de cálculo diferencial. ¿Qué hacemos? Pues yo voy a multiplicar 3 por 5, me daría 15x cuadrada, ¿sale? En sí lo que estoy derivando es el x cúbica, ¿sale? Pero este 3 sí lo puedo multiplicar con el 5. Si yo tengo, por ejemplo, z por x al cubo y quiero derivar y con respecto de x, pues vean que el z viene jugando el mismo valor que 5, solamente que aquí no puedo realizar la multiplicación numéricamente, pero sí la puedo hacer. 3 por z me quedaría 3z y aquí me quedaría x cuadrada, ¿sale? Vean qué pasó con esta parte. ¿Por qué z no la derivé o por qué no hice otra cosa fea? Pues porque aquí el x me está indicando que x es la variable y que z va a ser constante. Entonces aquí va a pasar algo similar. Aquí para que yo pueda derivar, me dice que es con respecto de x, tendría que derivar x cúbica, ¿no? Y sería x, sería el 3, perdón, multiplicado por 4, si lo puedo realizar numéricamente, 12x cuadrada, y esto sería y cuadrada, o sea, vean que aquí z estaba, y aquí se sigue manteniendo la z, porque está multiplicando, ¿sale? Se está multiplicando, no la elimino ni nada. Ahora, la derivada de menos 4x cuadrada, me daría menos 8x. Derivada de una constante es 0. Vean que aquí como no tiene x, totalmente esto es una constante, ¿sale? Si fuera constante por la variable, bueno, aplicaría esta regla, pero nada más es constante, ¿ok? Es 0. Y la derivada de otra constante también es 0. Entonces, ¿esto a qué es igual? Que la derivada de z con respecto de x es igual a 12x cuadrada y cuadrada menos 8x, ¿sale? Y este es nuestro resultado. Ahora, para la parte de nuestra parcial con respecto de y, pues esto que escribí aquí ya borré aquí el signo, espérenme tantito. Lo que escribí aquí en rojo, esta línea, bueno, pues ya no serían las mismas constantes porque ahora va a ser la parcial con respecto de y. Déjenme borro esta parte.
Aquí lo que había escrito que estoy borrando, pues vendría siendo lo que son las reglas de diferenciación ordinaria o lo que ustedes han visto en el cálculo diferencial, ¿no? Bueno, voy a escribir aquí la función z igual a 4x cúbica y cuadrada menos 4x cuadrada más y a la 6 más 1. Y me pide que calcule la derivada de z con respecto de y. Entonces, para calcular la derivada de z, vamos a analizar quiénes son las constantes. Esto que está aquí sería una constante. Esto que está acá es una constante y esto que tenemos acá es una constante, ¿sale? Porque son las partes que no tienen y. Entonces, esta y cuadrada, como no es constante, es la que yo voy a derivar. Su derivada de y cuadrada, la voy a poner aquí arribita, es 2y. ¿Ok? Entonces, este 2y va a multiplicar esta constante y me daría como resultado 8, ¿sale? 8x cúbica. Multipliqué el 2 por 4, me da el 8, el x cúbica lo bajo y este sería el y. Esto que está aquí en verde, pues ya no lo multiplico, no le hago nada porque ya se cambió a 2y, ¿ok? Menos 4x cuadrada, esto nos daría 0, menos 0, lo voy a poner ahí, más y a la 6, la derivada de y a la 6 es 6y a la 5 más 0, ¿sí? Entonces, acá voy a acomodar derivada de z con respecto de y, la derivada parcial es 8x cúbica y más 6y a la 5, ¿va? Y este sería nuestro resultado de nuestra primer derivada. Bueno, vamos con otro ejemplo más. En este ejemplo, lo que vamos a utilizar es la regla del producto, ¿sale? ¿Cuál es la regla del producto? La voy a poner por acá. De manera ordinaria, si yo tengo la función u y v y quiero derivar con respecto de x, esto es u. Ahora sí el concepto de las... A ver, espérenme tantito para borrar porque se puso medio feo. El concepto que nosotros vamos a trabajar es el de u por b' más u' por v, ¿sale? Una se deriva, la otra no y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Tengo funciones que se están multiplicando, x a la 5, y a la 10. No tengo aquí un signo más, entonces aquí se están multiplicando estas funciones, ¿sí? Y aparte, en ambos, digamos, factores tengo xy y dentro de coseno tengo xy. Me pide calcular la derivada parcial de f con respecto de y. Entonces voy a poner aquí f de x, y, x a la 5, y a la 10. Por ahí vayan sacando su derivada de coseno. Aparte, como lo de adentro vamos a derivar, vamos a usar regla de la cadena. Coseno de x, y al cuadrado, ¿sí? Me pide calcular la parcial de f con respecto de y, o lo que es lo mismo, esta notación que nos puso aquí, ¿va? Bueno, como nos pide la parcial de f con respecto de y, bueno, x a la 5 es constante y aquí este x que tengo acá es constante, pero están dentro del coseno, entonces a fuerza tendría que utilizar mi regla del producto. Esto sería u y lo que tengo aquí sería v, ¿sale? Entonces u es x a la 5, y a la 10, u', que es la que vamos a usar por la fórmula. Por la fórmula es, aquí es la pregunta, ¿cuál sería la derivada? Bueno, lo tengo que hacer con respecto de y. Entonces sería derivar esto, y a la 10. Y a la 10 su derivada es 10 y a la 9 por x a la 5. Este se sigue quedando, no se deriva, se queda normal. Voy a reajustar esto, voy a acomodarlo. Aquí me daría x, bueno, sería 10x a la 5, y a la 9. ¿Sale? Esa es la derivada que nosotros tendríamos ahí. Ahora,
Para la función coseno, ahí tengan mucho cuidado para la función coseno, que sería v, voy a poner así, coseno de xy al cuadrado. El cuadrado es solamente de y, ¿ok? Entonces vamos a derivar b con respecto de y, ¿sí? Para empezar, la derivada de coseno es menos el seno de xy cuadrada. Ahora, por regla de la cadena, tengo que derivarlo de adentro. Tengo que derivar xy cuadrada con respecto de y. Entonces aquí nos quedaría 2xy. ¿Están de acuerdo? Vean, pues ahora sí, vamos a utilizar esta formulita para ir acomodando acá. U es x a la 5, y a la 10, por b', que sería todo esto, ¿sale? Que multiplica a menos seno de xy cuadrada, 2xy, más u', que es esto que tenemos acá, que es 10 x a la 5, y a la 9, por v, que es coseno de xy al cuadrado. Entonces aquí, en sí la parte medio feita hay que acomodarlo acá, de este lado. Tengo un signo menos. X y X se están multiplicando acá. Lo que está aquí de este lado sería doble paréntesis. Esto no lo puedo acomodar. Primero nada más hacemos las multiplicaciones. Sería 2x a la 6, y a la 11. Seno de xy cuadrada. Lo que hice fue acomodar y sumar las potencias. Más 10x a la 5, y a la 9, coseno de xy cuadrada, ¿ok? Y esto que tenemos acá, pues es el resultado de lo que nos están solicitando, ¿sí? Derivar parcialmente no es complicado, únicamente se requiere de mucha práctica, ¿sale? Y tener bien cimentado pues todas las propiedades, como ahorita lo vimos de producto, regla de la cadena, que lo trabajamos en el mismo momento, y considerar que si es con respecto de y, entonces x es una constante y viceversa, para que ustedes puedan derivar de manera parcialmente, ¿ok? Bueno, pues pueden utilizar las simbologías que les piden ahí en su tarea, de acuerdo a lo que vimos de los símbolos alternos, y tener mucho cuidado con su álgebra. Pues de mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención.